A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Y vamos a dedicar el programa de hoy al legado de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung nació en 1875, desencarnó en 1961, todo en Suiza. Llegó a ser en su momento el médico psiquiatra más prestigioso de toda Europa. Fue discípulo de Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, el que generó la idea de psiquismo de lo inconsciente. Lo inconsciente. Jung se ocupó de aprender, de ser discípulo de Sigmund Freud, pero sin embargo, ya en 1899, cuando tiene que presentar su tesis de doctorado en medicina, ya esa tesis trata sobre lo que entonces se llamaban los fenómenos de mediumnidad. Jung, con esa tesis, con la que se doctora en medicina, plantea la posibilidad de que los humanos estemos capacitados para tener percepciones que no van por los 5 sentidos. Lo que entonces se llamaban los fenómenos ocultos. De lo cual también después se ocupó Sigmund Freud. Hay varios trabajos de Freud sobre psicoanálisis y telepatía, por ejemplo. Esto le interesa mucho a Jung, y esos fenómenos de mediumnidad que él investiga, en verdad, con el tiempo, lo va a llevar a comprender que son fenómenos parapsicológicos. Ya después veremos qué es lo que estudia, qué investiga la parapsicología, para que no haya confusiones al respecto. Porque todo lo que se ocupó Jung, el legado que nos dejó, hay muchas confusiones. Quizás porque no se lo ha leído suficientemente, o porque hay algunas, o no se lo lee en el idioma original, y entonces algunas traducciones tienen términos equivocados. Jung, desde la psiquiatría primero, luego ya en el psicoanálisis de Freud, y luego en lo que él llamó el principio de individuación. El gran legado de Jung es la individuación. Y otro importante legado es aquello que dice Jung: no tengo pacientes. Desde que dejé el Burgosli, o sea, el hospital psiquiátrico donde hizo la residencia, fines del siglo XIX, desde que dejé el Burgosli nunca más tuve pacientes. Lo que sí tengo es la gente que trabaja conmigo. Este es un punto clave, punto que a mí me parece muy importante. Primero, porque en psicología y en psicoanálisis en particular se sigue utilizando el término pacientes. El psicoanalista que dice, hoy tengo que atender varios pacientes, me voy más temprano de la reunión. Pero paciente es un término que viene de la medicina, y la verdad que es exclusivo de ahí. Porque usted va al médico y el médico puede ocultarlo, tomarle la presión, esto, lo otro, le pide unos estudios. Usted está de paciente, usted tiene que tener paciencia, usted está pasivo, esperando que el médico, que es el activo, dé las indicaciones. Y el psicoanálisis es otra cosa. Yo siempre le digo a los psicoanalistas freudianos, lacanianos, le digo, en el preciso instante que le dijiste a tu, entre comillas, para mí, paciente, ¿y a usted qué le parece?, ya se acabó el paciente. Lo que tengo es alguien que trabaja conmigo, como lo enseñó Jung. Esto es muy importante.
Ya conozco que se sigue usando el término paciente, pero yo voy a ser de los que va a insistir en que ese término está totalmente desacertado. Viene de la medicina. Los primeros psicoanalistas eran todos médicos. Recuerdo a uno de mis maestros, el doctor Arnaldo Raskowski, cofundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que cada vez que en televisión, la radio le preguntaban, ¿qué se necesita para ser psicoanalista? Y Raskowski decía, primero hay que ser médico. Ni siquiera psiquiatra, primero médico. Y después a la formación psicoanalítica. Eso estaba bien en una época. Y tampoco fue así del todo. Ha habido excelentes psicoanalistas que no eran médicos, ni eran psicólogos, y fueron excelentes psicoanalistas, porque el psicoanálisis no es una ciencia, ni una disciplina científica, es una técnica de indagación del psiquismo humano. Y el legado de Jung, que es un psicoanálisis amplificado, ya lo vamos a ver, ¿por qué digo esto? Es exactamente eso, por eso Jung dice la gente que trabaja conmigo, que trabaja, estamos los dos trabajando, el consultante y el consultado. Y es un trabajo de proactividad, que tiende a qué. No pretende ni ser una ciencia, no, es una indagación, una técnica que pretende ¿qué? Que el consultante obtenga los datos necesarios en su conciencia para hacer lo que Jung llama el sendero de individuación. Muchas traducciones de libros de Jung al castellano, cuando hablan de esto, ponen individualización. Eso es otra cosa, la traducción pésima. Individuación, no individualización. Yo me corto por acá, el otro por allá. Pero de ninguna manera esa es la idea de Jung. Individuación es que cada persona sea única e irrepetible. Por eso Jung dice, todos nacemos originales y la gran mayoría muere siendo copias. Alguien podrá escucharme o verme en este momento y decir, pero doctor Lacera, yo no soy copia de nadie. Veremos. Veremos si usted no está accediendo a los deseos de otros. Pero si no accedo, entonces tengo un conflicto. Listo, ya usted no es usted. Usted está accediendo al deseo de otro, entonces dejo de hacer esto, hago esto otro. Es una máscara. La individuación lo que pretende es que usted sea único y irrepetible, ponga en acto sus esencias, sus capacidades, y en ese sendero usted se va encontrando con otras personas que también tienen la misma búsqueda. Pero disuelve por completo ser el deseo del otro. Disuelve por completo ser aquel deseo que mis padres legaron sobre mí para que yo fuera Antonito Lacera. Disuelve por completo los estímulos externos que llegan a través de este aparato que nos envía, que es el celular, y que nos envía más estímulos externos en un día que los que pudo haber tenido nuestro padre o abuelo en un año. Entonces, ese recorrido, el sendero de individuación, es parte clave del legado de Carl Gustav Jung. E insisto en esto porque se habla poco. Se habla más de que Jung habló de los arquetipos, de lo inconsciente colectivo. Sí, claro. Y vaya que es importante. Ya lo vamos a ver durante el programa de hoy. Pero la clave es en el legado de Carl Gustav Jung. ¿Cuál es el objeto más preciado? Ese. Las técnicas para lograr la individuación. Y la individuación continúa y continúa. Este es otro concepto importantísimo. No es que usted llega en algún momento a lo que popularmente se entiende por viejo, por vieja, ya está, no hay más individuación que hacer. Ya llegué hasta acá, ¿qué voy a hacer? No. Llegó a los 80, a los 90, a los 100, a los 120, usted puede seguir individuando, es decir, evolucionando como persona, encontrándose cada vez más con usted mismo. Esto es otro aspecto importante.
porque aquí la vejez no aparece como algo cronológico, los años que tengo en el almanaque, sino como algo que tiene que ver con el momento en que yo renuncio a vivir como un humano. Y puedo renunciar a vivir como un humano a los 18 años o a los 80. Cuando alguien dice, ya llegué, ¿y ya qué voy a hacer? Y no entiendo la vida. Ya está. Ya usted es un viejo o una vieja. Listo. Un objeto descontinuado. La individuación es levanto la vista y veo allá un horizonte y digo, ahí no estuve, no exploré eso y me gustaría, me sería bueno conocer eso. Tiene que ver conmigo, con mi formación, para allá vamos. Por eso, en una clase que da a los médicos en la Universidad de Basilea, Jung habla de esto de la individuación y explica eso de que uno sigue individuando toda la vida. Entonces, uno de los alumnos, médico, dice, profesor Jung, quiere decir que la individuación continúa hasta el último hálito de vida, hasta cuando uno muere. Y Jung lo mira y le dice, yo pienso que después de desencarnar, de morir, la individuación continúa. Jung tenía la certeza de que el psiquismo continúa después que pierdo el cuerpo. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Sé que esto genera preguntas, ideas, sugerencias, dudas. Les voy a dar mi WhatsApp para que me puedan escribir. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Estamos haciendo el programa en vivo. 20:16. Vamos a hacer la primera pausa. Seguimos. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras. Investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento, por Radio Cultura. Otro aspecto pero fundamental para destacar de la vida y obra de Carl Gustav Jung, que fue lo que realmente llamamos un atrevido. Por eso yo titulé uno de mis libros Atrévete a vivir en plenitud. Jung fue un ejemplo de eso. Pero sobre todo en su trabajo. En su trabajo. ¿Y cuál era el trabajo de Jung entonces? Porque era médico psiquiatra, el psicoanálisis, pero sin embargo le estaba haciendo otra cosa. El trabajo de Jung fue buscar entender la condición humana. Esto es importantísimo. Buscar conocer la condición humana. Por ejemplo, Jung tuvo clarísimo que el ser humano es mucho más que reacciones físico-químicas. Vean lo que dije antes de terminar el bloque anterior. Cuando Jung dice que a su juicio la individuación continúa después que uno desencarnó, después que la persona murió, falleció. ¿Y qué es lo que continúa? El psiquismo. Jung tenía claro algo que hoy la ciencia está trabajando muchísimo, que es la idea de que lo psíquico es algo autónomo que continúa después que yo perdí mi encarnadura, mi cuerpo, lo orgánico. ¿Hacia dónde continúa? ¿Qué es lo que pasa? Esas son hipótesis. Pero esto es muy importante, porque también desde cierta ciencia que responde a intereses de ventas de cuestiones materiales, por ejemplo medicamentos, hay una insistencia en que somos solamente reacciones físico-químicas. Entonces hablan el cerebro. El cerebro es el disco rígido que usa quien teclea, que es el psiquismo.
El psiquismo es algo del orden de lo no físico. La conciencia, lo inconsciente, no están en las neuronas ni en las sinapsis del cerebro, no están en el sistema nervioso central, ni están en el corazón. Aunque los antiguos hablaban del corazón de piedra, corazón humano, corazón divino, son metáforas. Pero lo real es que lo psíquico no tiene una ubicación física. Esto Jung lo tenía muy claro. Y lo otro que tenía muy claro Jung también es que hay otro aspecto humano que tampoco tiene ubicación física, es del orden de lo no físico, constituye la condición humana, y que fue un tema que le interesó muchísimo a Jung. Dije también a Sigmund Freud, pero a Jung le siguió interesando como hecho esencial, que es lo que hoy, o desde 1930, se conoce como lo parapsicológico. El prefijo griego para significa al lado. O sea, esto es muy importante también. Algo que está al lado de lo psicológico, al lado de lo psíquico. ¿Por qué digo es muy importante? Porque ya Max Dressoi, que fue el que bautizó parapsicología, fines del siglo XIX, en 1930, cuando se crea la primera cátedra y laboratorio de parapsicología en la Universidad de Duke, a cargo del matrimonio de doctores en biología, Joseph Banks Rhine y Louisa Rhine, ahí ya en lo académico, en lo universitario, el término es parapsicología. Perfecto, lo que está al lado de la psicología. Lo parapsicológico no es psicológico, no es de la psique, es otro aspecto más, no físico, que constituye al ser humano. Lo parapsicológico es lo que nos da una cantidad de condiciones, de capacidades, que desde hace muchísimo tiempo lo usual es que estén inhibidas en el humano. Telepatía, clarividencia, precognición, fenómenos extrasensoriales, telepatía, precognición y clarividencia. Fenómenos, los llamados fenómenos objetivos, la acción del factor parapsicológico sobre cosas externas. Eso que hemos visto en las películas, alguien que mirando mueve objetos, produce un cortocircuito. Eso existe. Está inhibido y se manifiesta muy de vez en cuando en una situación límite. El que investigó muy bien esto es el doctor Arnaldo Raskowski, a quien ya me referí, que siendo médico psicoanalista, venía siempre a nuestros congresos de parapsicología, investigaba en parapsicología y además fue el autor de una serie de investigaciones sobre la relación materno-filial. Y Raskowski decía, con una serie de ejemplos muy concretos, cómo la relación entre la madre y el hijo se mantiene a través de toda la vida comunicacionalmente a través de lo telepático, del fenómeno parapsicológico extrasensorial de telepatía. El hijo ya tiene 45 años, la madre pasó los 80, está tranquila en su casa, hablando con sus amigas, el hijo está a 1000 kilómetros de distancia, sufre un accidente. En el momento en que sufre el accidente, la madre tiene una reacción senestésica y siente en el cuerpo el mismo lugar donde se lastimó su hijo. Y tiene conciencia de ello. Es la que va a decir, algo le pasó a mi hijo. Juancito está mal, algo le pasó. Siguiendo al doctor Raskowski, esto es producto de que la empatía telepática materno-filial se mantiene eternamente. Muchas madres nos van a decir, yo eso ya lo sabía, me daba cuenta, bastaba que mi hijo tal cosa y yo ya pensaba en él. Bueno, sí. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué algo tan importante, el Jung se lo preguntó también, algo tan importante como este factor parapsicológico que nos ayudaría tanto,
está inhibido? Bueno, porque hasta ahora describimos 3 aspectos que hacen a la condición humana: lo biológico, lo orgánico, el cuerpo; lo psíquico, lo parapsicológico; y lo psicosocial. Esto es una explicación mía, una imagen, una metáfora que doy yo, no la daba Jung, pero yo digo, lo psicosocial envuelve a los otros 3 constituyentes de lo humano. Imaginen que desarrollamos las capacidades telepáticas, ni siquiera digo a voluntad, con frecuencia. Si yo puedo leer el pensamiento de otro con frecuencia, y si el otro puede leer con frecuencia mi pensamiento, engaños, mentiras, tergiversaciones, estafas se diluyen. Porque yo puedo estar diciendo una cosa, mi mentira, y el otro captando y diciendo: la cera, déjese de decir mentiras, y yo estoy captando que usted está pensando una cosa y me está diciendo otra. El desarrollo de las facultades extrasensoriales implica una humanidad nueva. Es delicado, es importante. Donde el engaño, la mentira, la tergiversación, la estafa no funcionarían. Es más, no necesitaríamos hacer esto que estamos haciendo. Por eso digo, es una humanidad distinta. Los que se interesan por conocer lo que estoy pensando, bueno, a tal hora nos ponemos de acuerdo y el doctor Las Heras y nosotros telepáticamente nos comunicamos. Puede parecer una fantasía, una exageración, es posible. Pero en lugar de eso tenemos la inhibición. Y solo en lo que llamamos una situación límite, ahí se abre el canal extrasensorial, como tantos ejemplos que hay de personas que dijeron: no hago esto porque tuve un sueño donde si hacía esto pasaba tal desgracia, y después el hecho ocurre. Menos mal que le hice caso al sueño. Jung lo describió muy bien. Sueños no compensatorios parapsicológicos. Pueden ser telepáticos, clarividentes o precognitivos. Un hecho cierto del futuro que yo capto por vía extrasensorial. Es muy interesante. Jung se ocupó de todo esto. No le tuvo miedo al que dirán. Fue muy criticado, por eso también estaban los detractores que le decían el mago de Zúrich, porque claro, un hombre que anda hablando ahí del ocultismo, de la parapsicología, que se interesaba por la astrología, por el oráculo chino, el I Ching, el mago de Zúrich. Sin embargo, era el psiquiatra más prestigioso de toda Europa. Lo que hacía a la gente que necesitaba atenderse, mejor Jung. Pero insisto en esto otro, denostado, atacado, porque claro, no iba con la comunidad académica, formal. Jung decía: encuentro esto, lo exploro, lo voy a seguir explorando. Como el hecho de Sigmund Freud nos legó: existe lo consciente y lo inconsciente. Y lo inconsciente definido como allí donde se encuentra una cantidad de información de mi vida que está reprimida y censurada. Tengo que hacer el trabajo psicoanalítico para traerla a la conciencia, entender por qué tomo decisiones que a veces ni yo me doy cuenta por qué y terminan perjudicándome. Traigo a la conciencia y hago los cambios necesarios. Pero Jung dice: hay algo más. Hay, llamémosle, un estrato básico en el psiquismo inconsciente, que es lo que Jung llamó lo inconsciente colectivo. Lo inconsciente colectivo tiene que ver con aquellas cosas que fueron marcando a la humanidad a lo largo de su desarrollo. El arquetipo de Dios, el arquetipo de la Gran Madre, el arquetipo del anciano sabio, el arquetipo del héroe y tantos otros.
Vamos a hacer una nueva pausa. Les recuerdo mi WhatsApp para los que quieran mandarme preguntas. Con todo gusto. Ideas, consultas, sugerencias, todo bienvenido. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Seguimos. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Arantzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arantxa Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Barratier y Entre los muros, de Laurent Cantet, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Éric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura, Madame Violet, un film de Éric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Estaba hablando desde el legado de Carl Gustav Jung de su concepto de inconsciente colectivo y el hecho de los arquetipos. Entendiendo por arquetipos aspectos que hacen a la condición humana psicosocial, pero también individual, y que han sido generados por impresiones intensas que tuvo la humanidad a lo largo de todos los tiempos. Por ejemplo, el arquetipo de Dios, lo divino, pero también el arquetipo de la Gran Madre, el del héroe solar, el anciano sabio y muchos otros. No quiero dar nombres ahora para confundir, sino que quiero ir a ejemplificaciones muy útiles. Estos conceptos y estos desarrollos hechos por Carl Gustav Jung son importantísimos porque sirven hasta para analizar obras literarias como para analizar conductas de grupos humanos frente a situaciones políticas. Analizando los aspectos de lo inconsciente colectivo de una cultura, o sea, de los arquetipos que se manifiestan en la vida cotidiana de una cultura, se puede conocer hasta hacer el vaticinio racional, nada adivinatorio, de a quienes en unas elecciones políticas votaría este grupo, analizando cuáles son los arquetipos que ahí se manifiestan. Es notable la profundidad a la que llegó Carl Gustav Jung para el conocimiento de la conducta humana, donde encarna determinado arquetipo, podemos esperar esto, acá esto otro, acá. Se puede hacer un vaticinio de qué va a ocurrir en una elección política. O en el mundo de los negocios, de la propaganda, de la publicidad, ¿qué tenemos que destacar para que se sienta más atraído determinado público que responde a cierta manifestación de tal o cual arquetipo? Y en literatura eso es interesantísimo. Interesantísimo. Yo lo he trabajado mucho en 3 textos. Primero, obviamente, el Martín Fierro. Voy a hacer después algunos comentarios al respecto. Martín Fierro, pero también, y este año que se cumplen 140 años del nacimiento de don Ricardo Guiraldes, don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. El tercer texto que he trabajado mucho es Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Cualquiera de esos 3 libros pueden entenderse mucho mejor en cuanto al porqué de cada personaje y de su conducta, descubriendo, sacando el cobertor, de cuáles son los arquetipos que se están manifestando. Ricardo Guiraldes escribe, este año se cumplen 100 años de la primera edición, Don Segundo Sombra. Ese es el título del libro, pero el protagonista no es Don Segundo Sombra. Don Segundo Sombra es el coprotagonista. El protagonista es un joven, Fabio Cáceres. Don Segundo Sombra es la encarnación del anciano sabio. Y Fabio Cáceres es la encarnación del aspirante a héroe. El héroe es el que toma decisiones, el que tiene pensamiento racional reflexivo. Ulises de Ítaca es el gran héroe solar en la mitología griega. El hombre que parece más de una vez que están a punto de engañarlo y que parece que se
que lo van a engañar y en realidad él se está dejando engañar para lograr tal o cual objetivo. Es alguien que tiene claro a dónde va y para qué va. Bueno, Fabio Cáceres, el real protagonista de Don Segundo Sombra, es un aspirante a héroe. Después veremos qué ocurre. Lo mismo se encuentra en Sobre Héroes y Tumbas. Sobre Héroes y Tumbas comienza en el Parque Lezama, ciudad de Buenos Aires, cerca del Riachuelo. Y ahí aparece otro aspirante a héroe, Martín, que se enfrenta con el arquetipo de lo que Jung llama el ánima, la mujer que conmueve, la mujer que moviliza. En la novela de Ernesto Sábato, Martín se enamora de Alejandra. Y se enamora de Alejandra así al estilo mítico. Al estilo de Dante Alighieri, que ve pasar esa dama y esa dama lo hace hacer la obra notable. Porque Martín, en principio, no es que recibe una respuesta de Alejandra, ¡ay, qué lindo, vamos caminando y nos hacemos novios! No es la persona en sí, sino el arquetipo que encarna a la persona. Y podemos seguir. Tengo un curso de cada una de estas cosas. Y el otro es Martín Fierro, ahí sí. Martín Fierro es también el arquetipo del aspirante a héroe. Pero hay un personaje muy interesante que es el viejo Vizcacha. Jung explica que cada arquetipo tiene su aspecto favorable y su aspecto desfavorable. El favorable es el que tenemos que aprovechar y el desfavorable el que tenemos que disolver. Recién yo dije, Don Segundo Sombra es el arquetipo del anciano sabio. En ese caso es el hombre que lo va guiando a Fabio Cáceres para que aprenda a ser un arriero, que sepa usar bien el caballo, que pueda llevar a los animales, lo educa, saca lo mejor de él. El anciano sabio en su versión favorable. Pero en el Martín Fierro está el anciano sabio en su versión desfavorable. ¿Quién es? Piensa. El viejo Vizcacha. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es conveniente tener palenque ande ir a rascarse. Entre otros dichos del viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha es el anciano sabio en su versión negativa. Es el que te dice que ese pícaro, engañá, mentí. Rara vez aparece el anciano sabio en su versión negativa. José Hernández ahí lo hizo muy bien. Y también hizo muy bien a ese Martín Fierro, que sí, es un aspirante a encarnar el héroe, pero que en realidad se comporta más como lo que Jung llamó el arquetipo del niño eterno. Del niño eterno. ¿Qué significa que un adulto encarne el arquetipo del niño eterno? Pues significa que es una persona que va a tener conductas infantiles. Y eso se ve una y otra vez en Martín Fierro. Cuando viene la leva, los soldados que se los llevan para que vaya a cuidar unos palos ahí en la frontera, y hay un verso notable porque se los llevan ya a Martín Fierro, deja a su mujer, deja a sus hijos, y hay un verso notable porque dice: ese día mi china medio desnuda la dejé. Vean la conducta de un chico.
A mí viene la leva y me llevan allá a cuidar 4 palitos de la frontera. Yo me agarro la ropa que necesito, las cosas que necesito, me importa un cuerno si a mi mujer la dejo medio desnuda, los chicos quedan... Yo me tengo que cuidar. Yo me arreglo yo, ustedes verán. Eso es psiquismo infantil. Vuelve a producirse otra manifestación del arquetipo del niño eterno cuando ya está ahí en la frontera Martín Fierro, los tratan mal, está con el Negro Cruz. Y entonces le dice, huyamos, nos vamos de acá, desertamos. Y el Negro Cruz le dice, pero ¿y a dónde vamos a ir? Estamos en la frontera, no podemos volver porque nos agarran, nos van a meter presos por haber desertado. No, nos vamos a las tolderías, que ahí los indios nos van a tratar bien si nosotros no le hicimos nada. Así que vamos ahí, la vamos a pasar bárbaro, no tenemos nada que hacer, estamos protegidos. Por eso requiere esa lectura arquetípica, esta obra clave de la literatura argentina que es el Martín Fierro de José Hernández. Martín Fierro es todo el tiempo alguien que se presenta como poseído por el arquetipo del niño eterno. Y obviamente que llegan, se escapan, van a desertar, llegan a las tolderías, los agarra el cacique, los demás indios los apresan, etc. Obvio. No quiero profundizar más porque nos falta tiempo, pero todo el Martín Fierro se puede leer en clave de arquetipos de lo inconsciente colectivo, tal como los enunció Jung, y se entiende perfectamente, es más, con toda claridad, qué ha hecho cada uno. La mujer de Fierro actúa como una mujer realmente, encuentra una solución, etcétera, etcétera. Antes de la pausa les recuerdo el WhatsApp para que me dejen sus mensajes, sus preguntas, 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50, última pausa. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Y en estos minutos algunas precisiones más sobre vida y obra de Carl Gustav Jung. El legado, me interesa subrayar, el legado de Carl Gustav Jung incluye su forma de vida. Hay algo que ya en otras emisiones de este programa he dicho, si algo le falta al humano hoy, algo clave le falta, es tiempo para sí mismo. Por eso cuando alguien me dice, pero doctor Las Heras, yo meditación hago una vez por semana, el sábado a la tarde, y usted almuerza una vez por semana, o cena una vez por semana. No, me muero de hambre. Bueno, esto es lo mismo. Meditar todos los días, y no alcanza con eso para lo que estoy diciendo acá. Todos los días tiempo para pensar, reflexionar, estas decisiones que estoy por tomar, ¿por qué las tomo? Pensé bien, ¿dónde puedo buscar más material para informarme adecuadamente? ¿A quién me puede asesorar? No opinología, que es la pandemia que tenemos y que hay que denunciar. Todo Occidente está lleno de opinología. Gente que opina de cosas que no tiene la menor idea, pero total, se ha puesto de moda. No, con eso me voy a estrellar. Entonces todos los días necesito tiempo para mí. Esto Jung lo tuvo clarísimo. Y a veces necesito más tiempo que un rato. Jung se subía, vivía en Küsnacht, la casa daba la parte de atrás a un lago
Jung era muy bueno remando. Cuando él notaba que necesitaba, término clave necesitar, agarraba el bote, se iba remando al otro lado donde había construido una torre, la llamada Torre de Bollingen. No tenía gas, ni electricidad, nada. Todo en el viejo estilo. Se cocinaba él mismo, con leña, y estaba ahí el tiempo necesario, a veces varios días. Su esposa, Emma Jung, decía, veo que Carl se va en el bote, tengo que decirle a la secretaria que suspenda los turnos que había para mañana, para pasado, de la gente que la atendía, la gente que trabaja conmigo, para usar el término de Jung, hasta que vuelva. Y ustedes dirán, bueno, pero qué manera rara de vivir. Sí. Por eso dije, único e irrepetible. No tener caretas. Y por eso también dije hace un rato, cuando Jung notaba que él necesitaba. No es me gusta, no me gusta, quiero y no quiero, que son engaños de la conciencia mediatizados por los estímulos externos. Es qué es lo que yo necesito para esa vida en armonía, en bienestar. Esa vida de individuación donde sigo creativo y sigo avanzando y sigo evolucionando. Entonces, por eso también en el legado de Jung es muy importante su forma de vida. Cosa que muchas veces, cuando se habla del legado de Jung, no se manifiestan. Esto es fundamental. No es solo voy al psicoanalista que sigue la línea de Jung una vez por semana o lo hago por videollamada. No, ese es un aspecto, pero después yo tengo que llevar una vida determinada. Necesito tiempo para estar conmigo. No un ratito cuando puedo. Yo tengo que poder. Por eso lo dice muy bien un psicoanalista lacaniano, ya desencarnado, que fue Germán García, en un libro de editorial Paidós, La entrada del psicoanálisis a la Argentina, algo así es el título. Y él dice claramente, y la verdad que es interesante que alguien que no viene del campo del legado de Jung haya podido ver con tal claridad lo que otros que sí dicen ser, entre comillas, junguianos, no lo dicen, ni lo han visto. Germán García dice muy bien, lo que busca Jung es iniciar, la iniciación, ya vamos a ver ahora qué es eso, iniciar a las personas a una élite, es decir, a esos pocos que están dispuestos a hacer todos estos cambios. Iniciación es un término que viene de lo más antiguo del Egipto faraónico, inclusive el templo de Sais, ahí donde dice Platón que recibió Solón, no, un pariente de Solón, recibió la información de los sacerdotes del templo de Sais sobre la Atlántida. Que dicho sea de paso es la única referencia que tenemos, que dice Platón en 2 de sus diálogos. Bueno, para convertirse en maestro, ahí dice sacerdote, maestro, hay que atravesar una serie de iniciaciones, que es atravesar ciertos ritos, ceremonias, para que uno tenga vivencias que permiten traer a la conciencia cosas que en el mundo de los normales están reprimidas y censuradas. Está muy bien esto que dice Germán García. Si me acuerdo, semana que viene traigo el libro y se los leo textualmente, porque describe muy bien cuál es el legado de Jung. Un recorrido, una técnica, para que yo amplifique todas mis capacidades, todas mis posibilidades. Y eso, desde lo más antiguo, se llama iniciación, que en realidad es transformación. El iniciado en este campo simbólico, desde la antigüedad, el iniciado era aquel que ya no era profano. Profano es alguien que desconoce. Perfecto.
nos entendemos bien. Profano es alguien que desconoce, pero en realidad profanus es el que está delante del templo, que no le han autorizado y no ha sabido, no ha podido atravesar las puertas del templo y entonces dejar el mundo normal para pasar al mundo trascendente. Y lo que Jung propone es eso. Por eso es una cuestión vivencial, fundamental, y por eso transforma, claro que sí. Transforma y llega a que las personas empiecen una vida diferente. Esto lo explica muy bien, ya les digo ahí, el psicoanalista lacaniano ya fallecido Germán García. Ese es el verdadero legado de Jung, es ese. Decirle a la persona, señora o señor, usted se puede transformar y puede transformarse en una persona realmente completa en sí misma. Que sus capacidades estén en actividad, incluyendo las parapsicológicas. Pero más que eso, las capacidades creativas. Es decir, que uno sea capaz de convertirse en sí mismo. Que esto es lo fundamental. Que represiones, censuras se vayan diluyendo y me permitan cada vez convertirme en lo más auténticamente posible. Ese es el gran legado de Carl Gustav Jung. También por eso decimos siempre, no es para todos. Es para aquellos, yo digo siempre, que son atrevidos. Por eso insisto en el título de mi libro, Atrévete a vivir en plenitud. Es para atrevidos. No es para normales. Normales no. Todos los que hemos estudiado metodología y la investigación científica nos enseñaron que normal es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Normal es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Normal no es sinónimo de sano, no es sinónimo de bueno, no es sinónimo de armonía. Normal es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Metodología de investigación científica básica. Y lo normal es que la gente esté mal, frustrada, ansiosa, angustiada, depresiva. Así que nos libren de ser normales. Obvio. Lo que buscamos es ser anormal, atípico y diferente. Anormal, claro. Si lo normal es estar mal. Atípico, claro, porque lo típico es la frustración. Y diferente, para ser auténtico, único e irrepetible. El legado de Jung trabaja para eso, para que cada uno sea único e irrepetible. Sea capaz de escribir su historia personal realmente. Y por eso también es un legado para pocos, porque es simple, pero no es fácil. Fácil son los caminos en caída. Caigo rápido, me lastimo, pero bajé rápido. No, esto es una construcción. Y una construcción que requiere, como hablábamos antes, la incorporación de los arquetipos necesarios. Es interesantísimo, interesantísimo. El legado de Carl Gustav Jung todavía lo podemos seguir explorando. Interesantísimo. Vamos terminando el programa. Les recuerdo, preguntas, ideas, sugerencias, comentarios, me pueden dejar a mi WhatsApp 11 49 49 28 50. Mi página web, donde van a encontrar mucho más material sobre mis investigaciones del sabio Carl Gustav Jung, www.antoniolaseras.com. antoniolaseras.com. En Instagram, @alaseras1. alaseras1 en Instagram. En Facebook, Antonio Las Heras. En X, ahora X, antes Twitter, Las Heras Antonio. Volvemos semana que viene aquí por Radio Cultura a las 20 horas. Les
Voy a agradecer, primero que otra cosa, la operación técnica de Charly Vázquez, por supuesto, a Sandra Nomi Britos, que nos da toda la infraestructura académica que necesitamos, el asesoramiento jurídico de la doctora Solange Britos, a nuestro querido corresponsal viajero, el doctor Iván Las Heras, a Viviana del Río, que ha hecho la producción del programa, y nosotros nos vemos aquí por Radio Cultura, miércoles que viene, 20 horas. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.